Hoy vamos a hablar acerca de los perseguidos por su fe. Vamos a dar lectura en Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. Dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesucristo que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él le invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vamos entonces, antes de comentar este versículo que hemos leído, estos versículos, vamos a comentar acerca de que en esos tiempos la iglesia estaba siendo perseguida. Pero antes de eso debemos recordar que Pedro hizo su primer discurso. Ellos estaban allí en Pentecostés entonces y recibieron el Espíritu Santo. Pero la gente que los oían y los veían creían que estaban borrachos, creían que estaban locos. Entonces Pedro, alzando su voz, él dio a conocer lo que estaba ocurriendo, recordándoles las promesas que Dios había hecho cuando habló por medio del profeta Joel, y dice de la siguiente manera. Vamos a leer en Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Dice: después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces Pedro, explicándole allí a la multitud que no entendía lo que estaba ocurriendo, les recuerda entonces que Dios había prometido enviar de su Espíritu Santo, y eso era lo que estaba ocurriendo. Pero esto molestó a los sacerdotes israelitas, que veían a los apóstoles como transgresores de la ley mosaica, opositores de la ley. Y por eso entonces comenzaron a perseguir a los cristianos. A todo esto, los apóstoles y los discípulos estaban haciendo muchos milagros y portentos, y a causa de ello, entonces empezaron las persecuciones y fueron perseguidos. Pedro y Juan fueron encarcelados, pero Dios envió a un ángel allí y los liberó, y les dijo que fueran y siguieran predicando la palabra. Y ellos obedecieron lo que el ángel les había ordenado. Ahora podemos recordar y comentar el versículo que habíamos leído, los versículos que habíamos leído al principio. Podemos ver claramente de que allí Esteban fue apedreado, fue muerto y fue el primer mártir de esa época de los cristianos. Y también podemos ver que fue Pablo o Saulo, que es el mismo, consentía entonces en su muerte. Y sabemos entonces que Pablo persiguió a la iglesia. Y vamos a leer entonces en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6. Y dice de la siguiente manera: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco,
a fin de que si se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. En este pasaje de las Sagradas Escrituras podemos ver y conocer el cambio que hubo en Pablo, el convertimiento que hubo en Pablo al aparecerse el mismo Jesús hablándole a él. Y por eso vemos entonces que Pablo, de ser perseguidor de la iglesia, pasa a ser un perseguido, porque Pablo fue muy perseguido. Pero también sabemos que podríamos seguir leyendo la conversión de Pablo, pero usted lo puede leer allí en el capítulo 9, porque sale bastante explicado, donde dice de qué forma Pablo se convirtió y cómo llegó a ser, como quien dice, inmediatamente ser un predicador de la palabra, un predicador de la salvación que Jesús había traído a la humanidad. Y podemos leer entonces también en Hechos capítulo 14, versículo 19 al 23, dice: Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Amables oyentes, podríamos estar horas hablando acerca de los sufrimientos de los primeros cristianos y de Pablo, que sufrió muchas cosas, las cuales Dios le también en el momento en su convertimiento también le dijo que iba a sufrir. Pero nosotros, como hijos de Dios, y creemos que Dios siempre está al frente de todas las cosas, podemos saber que también hoy en día hay lugares, países donde hay cristianos que son perseguidos, que son matados, que son quemados aún. Y podemos decir que es tan importante entender por qué ellos, el mismo Pablo, por qué él siguió en el Evangelio, siguió proclamando el Evangelio, aún siendo castigado, siendo apedreado, estando en cárceles, siendo azotado. Vemos que él siguió predicando la palabra. ¿Y por qué? Amable oyente, usted no cree que la persona que se convierte al Evangelio entiende y siente el fuego del Espíritu Santo, el cual sabe que le espera un lugar mejor. Por eso a ellos no les importaba ser castigados su cuerpo, porque sabían que un día tendrían un lugar en el reino de los cielos. Por eso que hay muchas personas que en este día quizás no, en los lugares donde hay democracia, como se dice, todavía hay libertad para predicar, pero hay muchos que persiguen a las personas por otra forma, de una forma en que estorban para que se pueda predicar la palabra, que se le llama que somos retrógrados, que somos tontos, que somos a la antigua, como dicen algunos, y que tenemos mente estrecha, y muchas cosas les dicen a la gente cristiana. Pero nosotros sabemos que nos espera un lugar donde no habrá más llanto, como dice la palabra, ni dolor, y podremos gozar con el Señor, esperando y creyendo
Pablo en el Señor animaba entonces aquí en Hechos capítulo 14, versículo 22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Ve cómo Pablo animaba, a pesar de todo lo que él sufría, animaba a sus hermanos, que también ellos, los fieles, pudieran estar afirmando sus corazones y su fe para no perder la salvación de sus almas? Porque muchas veces nosotros pensamos y oramos y pedimos al Señor por aquellos que están siendo perseguidos por su fe y para que ellos permanezcan, para que no flaqueen a causa de todas aquellas cosas que vienen a sus vidas, como los castigan, como para que ellos no renieguen su fe, porque eso es lo importante en los cristianos, no negar su fe. Esperamos que usted no sea uno de aquellos que esté estorbando para que la palabra corra y sea glorificada. Esperamos que usted sea una persona que ayude en la oración para que la palabra siga y para que muchos sean salvados, muchos sean arrancados de allí, del mal, para una vida mejor, para una vida que alabe y bendiga el nombre del Señor, porque sabemos que es así, que el Señor vendrá. Algunos dicen no hay arrebatamiento, pero la palabra de Dios también lo corrobora. Y dice que sí, el Señor vendrá a buscar a su pueblo. Nosotros no sabemos si estaremos vivos o no, ya no estaremos vivos, pero mientras tengamos vida debemos bendecir el nombre del Señor. Mientras tengamos vida debemos ayudar a aquellos que predican la palabra, a aquellos que se esfuerzan cada día por ayunar, orar y hacer la voluntad de Dios. Creemos firmemente de que esta palabra también le va a servir a usted para poder reflexionar y para poder recordar que Dios es un Dios bueno y maravilloso, pero que también debemos sufrir algunas cosas mientras estemos sobre esta tierra cuando queremos proclamar y bendecir el nombre del Señor. El Señor bendiga sus vidas, les fortalezca, les ayude y damos gracias al Señor porque nos permite poder llevar la palabra a cada hogar.